¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos para el aprendizaje de las personas menores de edad? La importancia de los recursos didácticos para el aprendizaje de los niños y las niñas es fundamental, porque los niños y las niñas requieren de aprender a comunicarse, aprender toda una serie de relaciones interpersonales, y los materiales didácticos son ese medio que lleva al niño y a la niña del estado de aprendizaje en el que se encuentra actualmente al estado de aprendizaje esperado que la persona que acompaña ese proceso quiere llevarlo. Entonces, cuando la persona que acompaña el proceso de crecimiento de los niños y las niñas quiere mostrarles, enseñarles algo nuevo, los recursos didácticos se convierten justamente en esa vía, en ese puente que invita al niño y a la niña a un tipo de comunicación, a un tipo de interacción con los materiales, con sus iguales, con el entorno, para poder llevarlo a generar un nuevo aprendizaje. Entonces, estos materiales son fundamentales en cualquier proceso educativo que tenga una intención de generar un aprendizaje específico en la niñez con la cual se está trabajando. ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta una persona asistente a la hora de seleccionar el material didáctico para trabajar con las personas menores de edad? Las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de elegir los materiales didácticos para trabajar con los niños y las niñas son varias. Inicialmente, la etapa de desarrollo en que se encuentran esos niños y esas niñas. Vamos a hacer una elección cuando los niños y las niñas son más pequeños, cuando están en una edad intermedia, cuando son niños y niñas más grandes. La edad asociada a la etapa de desarrollo es fundamental. Otro elemento muy importante también es el objetivo de enseñanza y aprendizaje que tenga la persona que facilita estos materiales. Cuando pensamos en un contexto educativo, un contexto de aprendizaje, tenemos que plantearnos como profesionales una intención clara. ¿Qué queremos que esos niños y esas niñas cambien, aprendan? Sabemos que el aprendizaje es un cambio en la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de hacer que tienen estos niños y estas niñas. Entonces, es importante que también estos materiales estén asociados con la experiencia que nosotras queremos favorecer para que esos niños y esas niñas adquieran también ese aprendizaje, ese contenido, esas ideas, esas nuevas formas de actuar, esos nuevos valores, de acuerdo a lo que nosotras nos estemos planteando. Y otro elemento fundamental también que tenemos que pensar es que el aprendizaje se da en interacción social. Los niños y las niñas en la interacción que tienen con sus iguales y también con su entorno, los elementos de su entorno, en esas interacciones es donde generan esos cambios, ese aprendizaje. Entonces, por eso es que también es fundamental pensar ese material, qué tipo de relaciones interpersonales está invitando al niño y a la niña a explorar, porque en ese tipo de relaciones que invitamos a explorar en esos materiales también estamos generando aprendizaje. Así, por ejemplo, si estamos trabajando un tema de valores, tenemos que elegir ese material pensando si el uso de ese material invita a los niños y a las niñas a poner en marcha ese valor, por ejemplo, la cooperación, la solidaridad, indiferentemente del valor, pero siempre tener en cuenta también el tipo de relaciones interpersonales y con el entorno al que esos materiales están invitando a esos niños y esas niñas para construir su aprendizaje. Y bueno, por supuesto también es importante con los niños y las niñas tener materiales que les permitan, de acuerdo a su etapa de desarrollo, explorar la creatividad, la imaginación, el asombro, la construcción, porque muchos materiales que son muy dirigidos limitan esa capacidad nata y natural que tienen los niños y las niñas de crear, de inventar, de imaginar, de pensar formas nuevas, esa creatividad. Entonces, ojalá que también pensemos como criterio de esos materiales que puedan estar asociados a esa naturaleza de los niños y las niñas de crear, de imaginar, de inventar también. ¿Cuál es el rol del juguete en el aprendizaje en las personas menores de edad? El rol del juguete en el aprendizaje de las personas menores de edad es fundamental, porque el juguete se constituye en ese medio
por medio del cual el niño y la niña va a construir un aprendizaje. Es ese medio para pensar, es ese medio para generar emociones diferentes, es ese medio para invitar a la acción de algo. El juguete básicamente es ese bien material que le permite al niño tener una interacción consigo mismo y con sus iguales o con su entorno a partir de ese elemento. Entonces, cuando pensamos en un espacio creado para el aprendizaje de los niños y las niñas, esos juguetes tienen características específicas que invitan a esos niños y esas niñas a su uso. Y ese uso también tiene una invitación intencionada. No es lo mismo poner la elección de un juguete ante otro, siempre tiene que tener una intención, porque el rol que cumple ese juguete es una invitación a pensar algo diferente, a tener una emoción distinta, una invitación a hacer algo con ese objeto material. Muchos de estos juguetes ya son juguetes muy elaborados que casi que de entrada el niño y la niña ya sabe a qué se le invita a ese objeto. Y eso es muy válido si hay una intención educativa clara de hacer algo con ese objeto. Pero también hay otros tipos de juguetes que pueden ser más abiertos y que incluso se pueden constituir en elementos para los niños y las niñas también para jugar. Entonces podemos pensar en un juguete ya programado, como decir un rompecabezas o unos legos, pero también podemos pensar en otro tipo de elementos que pueden ser también para jugar, como cajas de cartón y otros elementos que inviten a los niños también a hacer una serie de actividades que también le generen aprendizaje más abierto, más creativo, u otros juguetes que son aprendizajes más dirigidos. Lo importante es que este juguete, como mediador de ese aprendizaje, siempre sea un elemento del cual la persona que lo facilita, que lo pone ahí para que ese niño y esa niña juegue, esté en constante observación para ver cuál es el uso que esos niños y niñas hacen de ese juguete y así confirmar si está cumpliendo su propósito de aprendizaje. ¿Qué características deben tener los juguetes para que sean adecuados para el aprendizaje de las personas menores de edad? Las características que deben tener los juguetes para que sean adecuados para las personas menores de edad son múltiples. En primer lugar, tenemos que pensar en la seguridad de los niños y las niñas. Tenemos que plantearnos si ese juguete que se facilita es seguro para las características de la etapa de desarrollo de los niños y las niñas. No es lo mismo un juguete seguro para un niño o niña de 6 meses que para un niño o niña de 6 años. Tenemos que pensar en que las características brinden esa seguridad y ese cuidado que tenemos que tener con esta población menor de edad. Por otra parte, también es importante pensar en que ese juguete realmente cumpla un desafío para el proceso de aprendizaje en que se encuentran esos niños y esas niñas. Posiblemente a mayor edad los desafíos cognitivos, los desafíos de aprendizaje van cambiando. Entonces tenemos que pensar, no es lo mismo darle un juguete de niños y niñas de 1 año a un niño o niña de 5 o 6 años. Tenemos que pensar en que siempre la característica de ese juguete cumpla un reto, un desafío para el aprendizaje de esa persona. Y además también es importante tomar en cuenta incluso las características del entorno, del ambiente de esa niñez, de su cultura, de sus costumbres, de sus hábitos, porque todo lo que nosotros seleccionemos como personas facilitadoras de este grupo de población tiene que estar en función de sus características. Entonces también pensar que sean juguetes adecuados a esas características generales de ese grupo de población. Y otro elemento también fundamental, importante para la selección de estas características, es que estos juguetes, si bien es cierto, dirigen a esta persona menor de edad a una experiencia que nosotras queremos generar, un aprendizaje, también tenemos que pensar siempre que sean elementos que les permitan a ellos la posibilidad de crear, de inventar, de pensar. Muchas veces hay juguetes muy dirigidos, porque nuestro propósito es dirigido, pero también estas características de juguetes más abiertos siempre son una oportunidad para que la niñez nos pueda sorprender.